Caracas, 13 de enero de 2026. La madrugada cayó sobre la capital como un sudario ennegrecido por el humo de los incendios, y por primera vez desde que los marines estadounidenses pusieron pie en Venezuela 13 días atrás, el sonido dominante no fue el rugido de sus casas ni el tableteo constante de sus ametralladoras, sino el eco irregular, casi caótico, de una retirada que nadie en Washington había querido admitir. La ciudad, reducida a una topografía de ruinas, barricadas y edificios perforados por explosiones, fue el escenario de una de las escenas más dramáticas de la historia militar moderna. Columnas de soldados norteamericanos replegándose bajo fuego, vehículos blindados ardiendo en avenidas que hasta hacía semanas estaban llenas de tráfico y vendedores ambulantes, y una población civil atrapada entre dos fuegos que ya no distinguían ideologías ni banderas, solo la urgencia de sobrevivir. Desde Petare hasta Katia, desde el 23 de enero hasta La Guaira, la sensación dominante era que algo había cambiado de manera irreversible. Durante casi 2 semanas, el ejército estadounidense había avanzado con una superioridad tecnológica aplastante, tomando aeropuertos, refinerías, puertos y edificios gubernamentales, imponiendo zonas de exclusión aérea y cortando las comunicaciones nacionales. Sin embargo, en la madrugada de este 13 de enero, el mapa de control se volvió borroso. En los cerros que rodean Caracas, en los túneles improvisados debajo de urbanizaciones enteras y en los sótanos de bloques de apartamentos, milicias chavistas, desertores del antiguo ejército venezolano y civiles armados habían tejido una red de resistencia urbana que empezó a asfixiar a la fuerza ocupante. Los primeros reportes llegaron desde Petare poco después del amanecer. Allí, una ofensiva coordinada, planeada durante días con información filtrada por antiguos oficiales venezolanos, cayó sobre una brigada de marines que custodiaba los accesos a la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Desde ventanas, azoteas y bocas de metro abandonadas, comenzaron a salir ráfagas de fusiles, cohetes RPG y francotiradores que conocían cada esquina mejor que cualquier mapa satelital. En cuestión de horas, los convoyes quedaron atrapados en un laberinto de fuego cruzado. Las minas artesanales, construidas con explosivos sacados de viejos depósitos militares y bombas sin detonar, destrozaron varios tanques Abrams y vehículos Bradley. Videos grabados con celulares temblorosos mostraban soldados estadounidenses tratando de evacuar heridos, mientras otros gritaban órdenes que se perdían entre explosiones y gritos. La respuesta estadounidense fue brutal. Drones Reaper y cazas F-35 comenzaron a bombardear sectores completos, no ya como parte de una estrategia de avance, sino como cortina de humo para cubrir la retirada. Edificios enteros se derrumbaron en cuestión de minutos. En barrios densamente poblados, miles de personas quedaron sepultadas bajo los escombros, sin distinción entre combatientes y civiles. La línea entre objetivo militar y vivienda se evaporó. Sin embargo, ni siquiera esa demostración de poder logró revertir el curso de los acontecimientos. Cada posición abandonada era ocupada casi de inmediato por milicianos que izaban banderas venezolanas y bolivarianas sobre las ruinas, transmitiendo por redes clandestinas la imagen simbólica de una reconquista. En Katia y en el 23 de enero, la guerra adquirió un carácter casi medieval. Barricadas, trincheras excavadas entre edificios, pasillos cubiertos por francotiradores. Los marines, entrenados para guerras de alta tecnología y despliegues rápidos, se encontraron atrapados en una lucha cuerpo a cuerpo contra combatientes que no tenían nada que perder. Muchos soldados estadounidenses abandonaron armas pesadas para moverse más rápido. Otros dejaron atrás a heridos que no podían evacuar bajo el fuego constante. Los arsenales capturados por la resistencia se volvieron inmediatamente contra ellos, cerrando el círculo de una retirada cada vez más caótica. Mientras tanto, fuera de Caracas, el país se fragmentaba a una velocidad aterradora. En Maracaibo, la lucha por las refinerías y los puertos petroleros
degeneró en enfrentamientos entre grupos opositores, milicias chavistas y bandas criminales que vieron una oportunidad para controlar el negocio del combustible. En Valencia y Puerto Ordaz, fábricas y complejos industriales fueron tomados por grupos armados que decían actuar en nombre de la resistencia, pero que en la práctica se disputaban recursos estratégicos. Puerto La Cruz, Barquisimeto, Maturín y Cumaná vivían escenas similares: saqueos, ejecuciones sumarias, multitudes desesperadas buscando comida y agua, mientras los disparos marcaban el ritmo del día. El impacto humano de este colapso fue inmediato y devastador. Hospitales sin electricidad ni suministros se llenaron de heridos por metralla y quemaduras químicas. Epidemias de cólera y otras enfermedades empezaron a propagarse en los refugios improvisados. Cuerpos permanecían en las calles porque no había nadie que pudiera enterrarlos con seguridad. En algunos barrios, madres buscaban entre escombros los restos de sus hijos. En otros, celebraban haber sobrevivido a los bombardeos mientras los combatientes proclamaban una victoria que tenía un precio incalculable. En Estados Unidos, el anuncio oficial llegó desde Mar-a-Lago. Donald Trump, en una transmisión de emergencia, habló de reagrupamiento estratégico y prometió refuerzos masivos, insistiendo en que el objetivo, el control del petróleo venezolano y la derrota del narcochavismo, seguía intacto. Pero las imágenes filtradas desde Caracas, con columnas de marines huyendo bajo fuego y helicópteros derribados, minaron rápidamente esa narrativa. En las principales ciudades estadounidenses estallaron protestas, y algunos congresistas empezaron a hablar abiertamente de una catástrofe comparable a Vietnam o a la caída de Saigón. A nivel internacional, el conflicto desató una tormenta geopolítica. Rusia y China celebraron públicamente lo que calificaron como un golpe al imperialismo estadounidense y aceleraron el envío de armamento y apoyo logístico a las fuerzas de resistencia. Irán, según informes de inteligencia filtrados, había comenzado a infiltrar combatientes y asesores militares para convertir a Venezuela en un pantano interminable para cualquier fuerza de ocupación. Cuba, Nicaragua y Bolivia proclamaron la jornada como una victoria continental. En contraste, Colombia y Brasil se enfrentaban a una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de refugiados cruzando sus fronteras para escapar de un país que se desmoronaba bajo las balas y el hambre. Para el pueblo venezolano, la sensación era una mezcla imposible de orgullo, miedo y agotamiento. Algunos veían la retirada estadounidense como la prueba definitiva de que la resistencia podía derrotar a una superpotencia. Otros, especialmente en zonas opositoras, temían haber quedado abandonados a la venganza de milicias que ahora se sentían triunfadoras. En las calles de Caracas, la palabra victoria sonaba hueca entre edificios destruidos y hospitales colapsados. Al caer la noche de este 13 de enero, nadie podía decir con certeza qué vendría después. Una retirada total de las fuerzas estadounidenses y la consolidación de un poder chavista armado hasta los dientes. Una guerra urbana interminable alimentada por potencias extranjeras que convertiría a Venezuela en un cementerio de ejércitos y de civiles por igual, o una ocupación limitada a zonas costeras y petroleras, sostenida a un costo humano y político cada vez más insostenible. Lo único claro es que ese día marcó un punto de no retorno. Venezuela ya no era solo un país en crisis, era el epicentro de un choque global, un lugar donde se cruzaban la geopolítica, el petróleo, las ideologías y la desesperación de millones de personas. Y mientras las balas seguían silbando en las calles y los drones zumbaban sobre una ciudad en ruinas, el mundo observaba, consciente de que lo que estaba ocurriendo allí podía redefinir el siglo entero.